Amén. Bien, bueno, el martes pasado, ¿cierto? En el último estudio, estuvimos viendo acerca de que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos con respecto a la levadura de los fariseos, ¿cierto? Estábamos posicionados en Mateo capítulo 16, ¿ya? Donde también en ese capítulo habíamos visto la alimentación, el nuevo episodio de alimentación, de multiplicación de alimentación, ¿cierto? Que el Señor hace aquí con una base de 4.000 hombres, ¿ya? Sin contar mujeres y niños, ¿ya? Y después estuvimos viendo, ¿cierto? Que aparecían estos líderes religiosos demandando una señal especial, ¿ya? Porque según estuvimos viendo en ese estudio, ellos tenían esa creencia de que Satanás podía imitar, ¿cierto?, el poderío de Dios aquí en la tierra. Pero si Jesús hacía lo que ellos querían que hiciera, ¿cierto?, una señal en el cielo, no sé, hiciera, que pidiera que cayera fuego del cielo, o que separara, ¿cierto?, el sol o la luna, o cosas por el estilo. Entonces, ellos sí ahí supuestamente creerían de que él venía de parte de Dios, ¿ya? Veíamos ahí también que eso no era cierto, porque con toda su fuerza ellos ya estaban rechazando, ¿cierto?, a Jesús. Ya lo habían acusado de que obraba por medio del poder de Satanás, y no iban a creer en él. Ante todo eso, Jesús, ¿cierto?, bueno, demuestra ahí que todo eso era hipócrita, ¿ya? Demostraban de una forma delante de la multitud, pero detrás de sus corazones había otra intención, y ante Dios no podemos ocultar nada, ¿ya? Entonces veíamos después de eso que Jesús sale de esa zona y vuelve a cruzar con sus discípulos y estaba cerca de Betsaida, ¿ya? Cerca de Betsaida, y veíamos ahí que los discípulos iban pensando, no trajimos pan. Y eso es lo que estuvimos viendo el martes pasado, donde nosotros recordamos, pero ¿cómo se olvidaron tan rápido? Incluso Jesús mismo les dice, pero ¿cómo? ¿Acaso no se acuerdan de que hice tales multiplicaciones de panes cuando estaban 5.000 hombres por base, ¿cierto?, sin contar mujeres y niños? ¿Acaso no se acuerdan de cuando volví a multiplicar, ¿cierto?, los alimentos, cuando había por base 4.000 hombres, ¿cierto? Y empieza a tratar con ellos porque él estaba hablando acerca de esta corrupción en la enseñanza, ¿cierto?, de estos líderes religiosos, porque le hablaba acerca de la levadura de los fariseos, y ellos pensando, ¿no habla de la levadura? ¿Por qué? Porque se nos olvidó traer pan. Entonces ahí el Señor nuevamente los reprende. Bueno, pero también se da el tiempo, tiene grande paciencia nuestro Señor. Así que se da el tiempo ahí de explicarle, trayendo su mente, ¿cierto?, a lo que él ya había hecho. ¿Ya? Y entonces ahí ellos entendieron, no está hablando de por qué no trajimos pan. No está hablando acerca de esta enseñanza de estos líderes religiosos, que quizá a la vista de cualquiera parecía inofensiva, como la levadura, pequeña, insignificante. Pero vemos ahí nosotros, a través del ejemplo de la levadura, lo que produce, ¿cierto?, en una masa, cómo la hace crecer, como bien hablabas tú, ¿cierto?, del martes pasado, de que deformaba, rompía enlaces, de cierta forma que la hacía crecer, ¿ya? Entonces, aunque no se ve, aunque parezca insignificante, realmente la enseñanza de ellos podía corromperlos espiritualmente, ¿ya? Y es ahora, si bien estuvimos cerca de Betsaida, Julias, bueno, ahora estamos en Betsaida, ¿ya? Así que, bueno, estamos siguiendo, ¿cierto?, los evangelios sinópticos, estamos siguiendo de manera cronológica el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay cosas que no se encuentran en Mateo, pero sí nos las cuenta Marcos. Así que los voy a invitar a Marcos capítulo 8. Bueno, y ahí se van a dar cuenta de que lo mismo que hemos estado hablando de alimentación de los 4.000, la demanda de una señal por parte de estos líderes que rechazaron a Jesús, la levadura de los fariseos también está ahí, ¿ya? Pero hoy vamos a continuar del verso 22 al 26 de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice, y lleva por título, la escritura dice, un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea
y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Amén. Bueno, siguiendo con el relato, ¿ya? Bueno, ahora estamos en Betsaida, ¿ya? Y no sé si ustedes se acuerdan que Juan nos hablaba acerca de Betsaida, que ciertos discípulos de Jesús, bueno, esa era la ciudad natal de ciertos discípulos de Jesús. Juan 1, versículo 44 lo dice. Dice, y Felipe era de Betsaida, ¿ya? La ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces podemos ver ahí que ese lugar era la ciudad natal de Pedro, discípulo de Jesús, Andrés y también Felipe, ¿ya? Ahora, la población de Betsaida estaba cerca, hermano, del primer milagro de multiplicación que vimos episodios atrás, ¿ya? Esa alimentación de los 5.000. Y lo más probable es que muchas de las personas que residían en este lugar también formaron parte de esa multitud que se alimentó ya en ese milagro. Y ahora vemos que posterior a todo ese tiempo, desde cuando el Señor realizó ese milagro de multiplicación, vuelve a este lugar y vemos aquí que nuevamente la noticia, como ya hemos visto que acontece en todo lugar donde Él va, la noticia de que Él está ahí, de que Él llegó, se extiende rápidamente, ¿ya? Y la gente comienza a llegar. Empieza a llegar y empiezan a traer enfermos, ¿ya? Y empiezan a recibir sanidad de parte de Él. Y entre aquellos que son traídos delante de Él, vemos que se trae a un ciego. Se trae a un ciego. Y ahora usted dirá, ¿por qué entonces nos movimos de Mateo a Marcos? Bueno, como dijimos hace un momento, hay cosas que Mateo nos cuenta y los otros evangelistas no, y cosas que Marcos nos cuenta y que los otros evangelistas no. Y aquí nos encontramos justamente con este caso, ¿ya? Otro milagro que hubo anteriormente, que fue la sanación de un sordo mudo, que también estuvimos viendo, que fue en el capítulo 7 de mismo Marcos, del verso 32 al 37, y este milagro del ciego aquí en Betsaida, son únicamente narrados por Marcos, ¿ya? No los va a encontrar en otra parte. Están únicamente aquí en Marcos, es por eso que estamos acá, ¿ya? Ahora usted dirá, ¿qué tiene de especial esta sanación, ¿cierto? Este milagro con un ciego? Porque el Señor ha sanado muchos ciegos a lo largo de su ministerio. Y vamos a seguir viendo sanaciones de ciegos, ¿ya? Por ejemplo, nos acordamos de este endemoniado que era ciego y mudo, que el Señor liberó y después tuvo un enfrentamiento con los líderes religiosos por eso. Está ahí en Mateo 12, del verso 22 por ahí, ¿ya? También vamos a ver posteriormente cuando Jesús sana a muchos ciegos en el templo, y ahí también tiene enfrentamientos con los líderes religiosos. Vamos a ver en Mateo 21 por sus alrededores, ¿ya? También aparece en la escritura el ciego Bartimeo, ¿ya? O el ciego ahí en Jericó, o el ciego de nacimiento, ¿ya? Entonces hay varios ciegos que Jesús ha sanado, esto entre tantos. O nosotros, ¿ya? También éramos ciegos. Pero vamos con pausa, ¿ya? Entonces, hay varios ciegos, ¿cierto?, que Jesús ha sanado a lo largo de su ministerio terrenal, como por ejemplo algunos de los que yo le estaba nombrando. Y considerando un aspecto en particular, recordemos que aquellos que estaban ciegos, de por sí ya estaban indefensos. Y estaban reducidos, ¿cierto?, a ser mendigos. ¿Eh? Y a eso súmele que adicionalmente aquellas personas que estaban con discapacidades, aquellas personas que que sufrían de algún tipo de enfermedad, recordemos que se les consideraba que estaban malditos por Dios. ¿Ya? ¿Usted se acuerda en esa ocasión cuando los discípulos incluso le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Porque eso es lo que ellos creían, ¿ya? Que era juicio de Dios. Entonces,
considerando todo esto, o sea, no solamente tenía una ceguera física, que ya era algo totalmente problemático para él, totalmente difícil para él, ¿ya? También estaba ese estigma social, ¿ya? Que tiene que haberlo hecho sentir como doblemente doloroso todo este episodio. Su vida, ¿ya? De vivir con esta ceguera, ser juzgado y más encima tenerlos. Tiene que haber sido muy difícil, ¿ya? Pero vemos acá que la esperanza aparece, ¿ya? Vemos a un Jesús que nuevamente llega por esta zona, llega aquí a Betsaida, y vemos que quizás eran algunos amigos, quizás algunos familiares, alguien que tenía por estima, o alguien que tenía por estima, ¿cierto?, a este hombre, y lo traen a Jesús. Ya hemos visto que ha hecho muchos milagros, ha realizado muchas sanidades, ha expulsado demonios, tiene poder sobre lo visible y sobre lo invisible, ¿ya? Entonces, nuevamente se extiende esta noticia y le traen, ¿cierto?, a este hombre que estaba con esta aflicción, y bueno, y le ruegan que le toque. Como nos dice aquí en el versículo, bueno, estamos en el capítulo, en el versículo 22, dice, vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogasen, le rogaban, le rogaron que le tocase. ¿Ya? Tenían fe de que Jesús le podía sanar, le podía dar vista. ¿Ya? Bueno, ya estuvimos viendo ahí en Decápolis que también el Señor realizó muchos milagros, donde veíamos que esa zona era gentil. Y veíamos ahí que la gente decía, todas las cosas las ha hecho bien. Todos aquellos que eran traídos eran sanados. Los ciegos salían viendo, los sordos salían oyendo, los cojos eran sanados. Incluso hablábamos de una palabra en el original que hablaba incluso de partes que no estaban en el cuerpo, que Jesús restauraba. ¿Ya? Amén. Entonces, aquí nuevamente le traen a este personaje ya, con todas estas cosas que Jesús venía haciendo, y que obviamente ya no era secreto, sino que todos daban testimonio de esto, ¿ya? Y Jesús, ¿cierto?, a menudo tocaba a las personas. No era necesario. Tan solo con su palabra bastaba, ¿ya? Como le dijo el centurión, tan solo di la palabra y será hecho. No bastaba solamente con su palabra, pero el Señor a menudo tocaba a las personas. E incluso tocaba a aquellos que, según el sistema religioso judío, se consideraban personas intocables. Pero Jesús las tocaba. Como por ejemplo, leprosos. ¿Ya? Estuvimos viendo en una ocasión, en el capítulo 8 de Mateo, cuando vemos a este leproso que se postra delante de Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor hace oído sordo. No. El Señor dice ahí la escritura en el versículo 1 al 4 de este capítulo 8 de Mateo, que Él extiende la mano y le toca. A ese personaje que era intocable, le toca. Y le dice, quiero, sé limpio. ¿Ya? Cuando nadie podía tocarlo, nadie podía tocar a un leproso. Aquel que tocaba a un leproso corría el riesgo, ¿cierto?, de contagiarse. De hecho, cuando estuvimos estudiando esa porción de la escritura, veíamos que nadie quería estar siquiera cerca de 3 metros de un leproso. Ni 5 metros, los querían totalmente lejos, algunos los apedreaban para que se fueran. Porque decían que si el viento venía contrario a ellos y estaba el leproso allá, era posible, ¿cierto?, que se contagiaran. ¿Ya? Pero vemos acá que Jesús no se contagió con él, sino que es más, Jesús lo toca y el hombre queda limpio. Tocó a un intocable, porque Él es Dios. También vimos, ¿cierto?, cuando estaba enferma, agonizando la hija de Jairo, ¿ya? Y Él le pide que ponga las manos sobre ella. O en otra ocasión, cuando vemos a esta mujer, ¿cierto?, que estaba siendo afectada también en ese mismo episodio de la hija de Jairo. La hija de Jairo tenía 12 años, y esta otra mujer tenía 12 años de aflicción con este flujo que no paraba. Pero ella, ¿cierto?, puso su fe en Jesús. Y fue, ¿cierto?, solamente quería tocar el borde de su mano. Y tal cual fue. Poder salió de él. Amén. ¿Cierto?
Cuando una mujer con flujo era imposible que tocara a alguien, lo dejaba totalmente impuro ceremonialmente, ¿ya? Pero Jesús la sanó. Inmediatamente esa mujer fue sanada, cosa que los médicos no pudieron hacer. Ella se gastó todo lo que tenía. Y al igual que el leproso, podríamos decir que esa mujer estaba muerta en vida, porque la hija de Jairo también murió. Podríamos decir, hay 3 personajes que estaban muertos, una literalmente y 2 en vida, porque el leproso perdía su vida familiar, no podía participar, ¿cierto?, de los rituales, de las cosas del templo, no podía acercarse, totalmente excluido de todo. Lo mismo con una mujer de flujo, que recordemos que en el Antiguo Testamento se daban esas instrucciones con respecto al flujo de la mujer, que pasando el periodo, ¿cierto?, tenían que purificarse y entonces podían volver a participar de todo. Pero ella llevaba 12 años así. Pero Jesús la sana, ¿ya? Entonces, Él no se mantuvo a distancia de aquellos que sufrían, y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Él una y otra vez, ¿cierto?, reflejó la compasión de Dios y demostró esa misericordia, incluso por medio del toque personal. Aunque, vuelvo a reiterar, no era necesario. Pero el Señor lo hizo igual. Amén. Amén. ¿Ya? Ese toque personal. Ese es nuestro Señor. Amén. Y hay algo muy interesante porque estaba viendo que este ciego en ningún momento él le pide a Jesús que lo sane. Son los amigos los que lo llevan a él. O sea, Jesús, este ciego estaba ahí, los amigos lo llevan y es tocado por alguien que por un extraño se podría hacer en ese momento. Aunque, considerando el contexto, dudo que lo haya considerado un extraño. Claro, porque todos sabían hacer. Claro, lo llevaban, pero igual lo tocaba a alguien que él no había visto. Claro, que no había visto. Que no había visto. Aunque tengo la duda, porque yo creo que él en algún momento veía. Él vio en algún momento, porque vemos en la escritura que hay uno solo que dice que es ciego de nacimiento. Acá nos dice que es ciego de nacimiento. Puede ser que en algún momento él veía. ¿Por qué? Porque más adelante sale el relato que dice, ¿ves? Veo a los hombres como sombras, dice. Claro. Entonces hay una pista en que lo más probable es que él antes veía y perdió la vista y Cristo se la devuelve. Hay algo que estaba viendo ahí que es, claro, puede que por ese lado él en algún momento veía, perdió la vista por alguna enfermedad. Claro, y aparte la medicina de la forma en que la tenemos hoy no había. Ahora la fe también de los amigos, de llevar al ciego delante de Jesús para que lo sanase. Claro, es como lo que pasó con el sordomudo y también con el paralítico. Claro, ahí vemos 2 escenas en las cuales nosotros podemos también ponernos delante de Dios y decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos el ciego? ¿O somos los amigos del ciego que lo llevaron y condujeron al ciego a Cristo? Tenemos para reflexionar en ese... Yo creo que podemos ser los dos. en eso, claro, pero ahí el Señor no. Que nos ayude, ¿verdad? Porque de una u otra forma nosotros necesitamos tanto a aquellos que fueron, llevaron a este hombre a Cristo, o nosotros, ¿verdad? Podemos también querer ser esos amigos, llevar a otros a Cristo. Creyendo que Jesús puede. Ciegos espirituales, porque ya, o sea, no nos pongamos tan... Es que ya hemos venido hablando acerca de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, claro. Entonces, o podemos ser aquel ciego que está ahí esperando, ¿verdad?, que suceda algo, ¿verdad? Y que nuestros amigos nos hablan y que tienen, como yo como ciego, tienen que empujarme, ¿verdad?, para que yo pueda, porque solo no puedo, soy ciego, entonces necesito a alguien. Claro, pero considerando aquello que dice, ¿cierto? Si bien hay muchas personas que hemos visto en la escritura que han venido a presentar esa petición a Jesús, de que alguien, no sé, por el siervo, por ejemplo, el siervo del centurión, tampoco se nos habla de que él tuvo fe en Jesús, sino que el centurión fue el que lo fue a buscar y creía, ¿cierto? Pero sea como sea, ya sea que la persona quizá afectada no demuestre una fe en sí, el Señor, por su misericordia, igual respondía a las oraciones por aquel que sí creía.
Dios obra en algo que es un misterio para nosotros. Obra en misterios. No podemos decir esto ahora, me puedo recordar también la predicación del domingo, cómo obra Dios, mediante una pequeña que sale en la escritura, que dice que es una niña, una pequeña que habla, que le dice a su ama sobre este Dios en Israel que lo puede sanar, este profeta que es enviado de Dios. Imagínate todo lo que tiene que, el proceso para que esta obra se haga realidad o se obre la voluntad de Dios en los hombres. Acá podemos ver también el proceso. Este hombre quizás cuánto tiempo estuvo sufriendo ahí, ¿verdad? Esperando poder, y yo creo que ni siquiera esperando, porque a lo mejor ni esperanza tenía de poder, escuchaba a lo mejor claro. Hablar de este Jesús, ¿verdad? Claro, porque ellos no se podían acercar, recuerda que ellos eran defectuosos, o sea, no podían. Como veíamos ir a un castigo de claro, Dios. Claro, ellos no podían acercarse a lugares que cualquier, en este caso israelita, podría caminar libremente. Él no podía acercarse a lugares, primero por su discapacidad, segundo porque nadie lo iba a tomar y lo iba a llevar. O sea, pero aquí vemos el caso de que sí lo llevaron. Y claro, y en este caso vemos como también aquel la Jesús que tocaba a los intocables. Claro, amén. Así es. Entonces, nuestro Señor es misericordioso y vemos que aquí no es la excepción, ¿ya? Jesús responde nuevamente con misericordia, como ya lo hemos venido viendo, ante esta difícil situación que estaba viviendo este hombre. Pero hay algo bien particular, hermano. No se limitó a la forma, ni tampoco al tiempo, ni al lugar de aquellos que estaban solicitando la sanidad de este ciego. Porque recuerden que ahí dice en el versículo 22, en la parte final de este versículo, dice, y le rogaron que le tocase. O sea, ellos solamente querían que Jesús le tocase y iba a ser sanado. Pero como bien dices tú, Dios tiene muchas maneras de obrar. De obrar, claro. ¿Ya? Y Él no se limita a la forma o al tiempo que uno determina, o al lugar que yo digo que tiene que ser. ¿Ya? Porque aquí estamos viendo a un Jesús que en ese gesto de ternura, de compañía, Él lo primero que hace, no le toca como ellos le piden, sino que vemos que Él lo primero que hace fue tomarle la mano al ciego. Dice el versículo 23, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Entonces vemos que Dios obra de una manera diferente, ¿ya? Él no obra muchas veces como nosotros ideamos. Y vuelvo a reiterar, o sea, no se limita a nuestras condiciones o a lo que nosotros imaginamos que podría ser mejor. Lo que nosotros consideramos que es oportuno, no es que tiene que ser de esta forma, en el tiempo que, Señor, respóndeme, porque hoy día estamos acostumbrados a lo expreso. Que muchos quieren milagros expresos, ¿ya? La otra vez escuchaba a un hermano que decía, Señor, si tú no me das un trabajo ahora, si no me respondes de aquí a mañana, yo dejo de ser cristiano. Poniéndole límites a Dios. Condiciones, claro. Pero Dios no se mueve de esa manera. Y de hecho, Él obra de una manera mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Así es. Aunque muchas veces no entendamos. ¿Ya? De hecho, dice Isaías 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, Dios obra de una manera mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Vuelvo a reiterar, aunque muchas veces nosotros no lo comprendamos, en el momento no lo entendamos, ¿ya? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. No podemos entender la profundidad de lo que es todo eso. Entonces, nosotros somos como un niño que está aprendiendo a caminar. Amén. ¿Ya? Como ese niño que necesita, ¿cierto?, que su padre lo tome de la mano y lo guíe. Así, de esa misma forma, Dios a nosotros nos toma de la mano para llevarnos a un nuevo camino. Y es lo mismo que estamos viendo acá. Jesús lo toma de la mano y lo saca de ese lugar, aunque Él no entiende por qué lo está moviendo, no lo sabe, pero se deja guiar. Y sabe, hermano, aquí usted puede decir, no, es que Jesús solo bastaba que lo tocara.
No tenía para qué llevarlo afuera. Solo bastaba que lo tocara. Pero es que los procesos de sanidad comienzan cuando nosotros dejamos que Jesús nos guíe. Aunque no entendamos todo. Los procesos de sanación comienzan cuando nosotros dejamos que Jesús nos guíe. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, aunque no entendamos todo. Igual como este hombre. ¿Ya? Quizás no entendía, vuelvo a reiterar, ¿dónde me está llevando? Pero se dejó guiar por Jesús. ¿Ya? Ahora no lo quiso hacer dentro de la ciudad, sino que lo sacó de la multitud. Lo sacó de la multitud. Y hasta este momento, hasta este punto, todavía no se sabía por qué. Pero más adelante, ya Jesús revela el por qué. Pero en este momento no sabían ni los discípulos, ni tampoco este hombre. No, solamente el Señor. ¿Ya? Ahora, hay mucha similitud, ¿cierto?, en este milagro que nos narra aquí Marcos, con el otro milagro del sordomudo, que también únicamente nos narra Marcos, porque en ambos casos vemos que las personas que lo traen a Jesús le piden que obre de cierta manera. ¿Ya? Pero el Señor no hace como ellos dicen, sino que primero, como bien decías tú, Él se toma su tiempo para tratar con tal personaje. ¿Ya? Y aquí vemos que en este episodio, como también con el sordomudo, el Señor primero separó al sordomudo y al ciego de la multitud. Y en los dos emplea saliva. Y en los dos los toca. ¿Ya? Entonces vemos ciertas similitudes. ¿Ya? Ahora, volviendo a recordar, porque quizá algunos no estuvieron, ¿cierto? O no se recuerdan de ese estudio del sordomudo, cuando también empleó saliva. Recordemos que algunos en la antigüedad creían que la saliva tenía propiedades curativas. Entonces, ¿cierto? Ellos en el contexto entendían claramente lo que Jesús estaba haciendo al aplicarle saliva sobre ciertas partes de la persona afectada. Por ejemplo, en el caso del personaje que era sordo y mudo, Jesús, ¿cierto?, con sus dedos, ¿cierto?, con saliva, mete los dedos en el oído, dándole a entender a este hombre que le quería sanar, que sabía que estaba sordo. Y también, ¿cierto?, saliva de él en la lengua de este hombre, dándole a entender que sabía que también estaba mudo. ¿Ya? Y aquí vemos que le dice aquí que le escupe. Dice acá, en el mismo verso 23, en la segunda porción, dice, y escupiendo en sus ojos. Sobre sus ojos. Claro. Entonces, para nosotros, dice, ¿qué está haciendo? Pero para ellos no era raro, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Ellos creían, muchos en la antigüedad creían que la saliva tenía propiedades curativas. Entonces Jesús, al administrarle saliva, ¿cierto?, en los ojos, este ciego entendió inmediatamente que Jesús quería sanar. ¿Ya? Aquí hay un comentario de MacArthur que le voy a leer textual, que dice, obviamente, la saliva no fue alguna clase de poción mágica. ¿Ya? La saliva no fue una clase de poción mágica. El Señor nunca necesitó apoyo alguno para llevar a cabo sus milagros, pero simbolizó su poder curador para que el hombre ciego pudiera sentir la saliva en sus ojos. No veía. Entonces, ¿cómo iba a saber? Pero hasta de eso se ocupa nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quería producir el Señor en él? Despertar su fe. Eso es lo que el Señor estaba tratando de hacer con este hombre, al igual como lo hizo con el sordomudo. Quería despertar su fe. ¿Ya? Ahora, el versículo 24 y 25 dice, después que escupe en sus ojos, en el versículo 23 dice, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y el 24 dice, él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego el 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, vio de lejos y claramente a todos. Como nos podemos dar cuenta, es interesante esta curación o esta sanación de este ciego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es el único milagro descrito en los evangelios
en donde la sanidad fue gradual. ¿Ya? Y ahí podemos ver otro ejemplo de la variedad de métodos de sanidad que el Señor usaba. ¿Ya? Este es el único milagro que usted va a encontrar en los evangelios en donde el Señor sana a este hombre de forma gradual. Como leíamos ahí, en la primera etapa, luego de que le aplica, ¿cierto?, la saliva en los ojos, le pone las manos, le pregunta si ve, y este paciente ve a los hombres, pero los ve borrosos, como si fueran árboles sí. Caminando. Amén. ¿Cierto? Entonces veía muy desenfocado, podríamos decirlo claramente. Entendió, ¿cierto?, que podía ver otras personas. Sí, veía otras personas, pero estaban tan borrosas que era imposible distinguirlas de los árboles. ¿Ya? Entonces, ante esa respuesta, el Señor vuelve a imponer las manos sobre los ojos de este individuo y ya esa vista queda totalmente perfeccionada. ¿Ya? Ahora su visión estaba totalmente enfocada, por lo que ahora sí pudo ver con claridad. Ahora cualquiera podría decir, oh, este relato es tan fácil que hasta un niño lo puede entender. Sí, es muy fácil, ¿cierto? Es fácil de entender, podríamos decir. Pero considerando el contexto en el cual se encuentra esta porción de texto, podemos notar un significado muy importante. ¿Y cuál es ese? Bueno, hemos venido viendo, ¿cierto?, en unos estudios previos, el tema acerca de la ceguera espiritual. ¿Ya? Hemos estado viendo que en la Biblia la ceguera física simboliza ceguera espiritual, como bien decía Pedro hace un momento. Y también estuvimos hablando que desde la caída de la primer pareja, todos, incluidos nosotros, incluidos ustedes, todos hemos nacido espiritualmente ciegos. ¿Ya? Usted se va a recordar, eso estuvimos hablando en los estudios anteriores. Pero también estuvimos viendo no solamente eso, no solamente que desde la caída de Adán y Eva, ¿cierto?, todos hemos nacido y van a seguir naciendo espiritualmente ciegos, sino que vimos esperanza, que esa ceguera espiritual es reversible por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Aquel, ¿cierto?, que oyendo el mensaje es atraído, ¿cierto?, a Cristo en arrepentimiento y fe, y no se resiste, sino que ve su condición, está en bancarrota espiritual, que necesita este Dios, que necesita salvación, que necesita una salida, un camino donde no lo hay. Ese individuo, Dios le va a dar vista. ¿Para qué? Para que pueda contemplar a Cristo por la fe. Amén. Para que pueda ver la obra de Dios en su vida y en todo aquello que está alrededor. ¿Ya? Pero aquellos que rechazan la verdad, aquellos que no quieren oír, aquellos que tapan sus oídos. Por ejemplo, aquí estuvimos viendo un ejemplo de ceguera irreversible con los líderes religiosos, que no querían a Cristo, rechazaban a Cristo, se negaban a toda evidencia, teniendo incluso unas porciones de la Escritura que daban testimonio de que cuando llegara el Mesías iba a obrar de cierta forma, iba a dar ciertas señales. Pero ellos no querían ver, lo rechazaban rotundamente, no querían admitir, sí, obra, ¿cierto? Sí hace milagros. Pero como estuvimos viendo en el estudio anterior, ellos creían, ¿cierto?, de que Satanás podía imitar el poder de Dios aquí en la tierra. Pero una señal del cielo, eso era garantía que aquel personaje tenía el respaldo de Dios. Por eso a Jesús le estaban pidiendo una señal del cielo, ¿ya? Pero, vuelvo a reiterar, ellos no querían creer. Esto era una trampa, porque no creían que Jesús lo podía hacer. Lo querían desacreditar delante de toda esa multitud que lo seguía, ¿ya? Entonces, sí es reversible esta ceguera espiritual, pero para aquellos que se rinden a Cristo, que vienen a Él en arrepentimiento. Pero aquellos que lo siguen rechazando y que permanecen en eso, esa ceguera espiritual va a ser irreversible, como fue en el caso de estos líderes religiosos. Y ahí veíamos que Jesús ya no trató más con ellos y se fue. Y es ahí cuando Él llega ya acá a Betsaida. Los deja ya en Dalmanuta y se viene acá a Betsaida. Porque hay un límite. Dios da oportunidad, pero hay un límite. Cuando esa persona
se resiste, ese corazón se va endureciendo y ya después Dios lo deja. Que se vaya detrás de sus delitos, de sus pasiones, de todas. Dios los deja a su perversión. ¿Ya? Así que, como usted se da cuenta, hermano, no es coincidencia que la sanación de este hombre físicamente ciego se encuentre de inmediato a ese ejemplo que yo les acabo de nombrar, con esta ceguera permanente, esta ceguera espiritualmente permanente de los líderes religiosos y de esa ceguera temporal, espiritual de los discípulos. ¿Ya? Usted dice, ¿de los discípulos? Sí. Aquellos que no estuvieron, el martes pasado estuvimos viendo acerca de eso, que ellos todavía estaban pensando en el límite de lo material. ¿Ya? Cuando Jesús le estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos, ellos estaban pensando, lo dijo porque no trajimos pan. Jesús le estaba hablando de otras cosas. ¿Ya? Y ahí después les dice hombres de poca fe, porque el problema no era la falta de pan, sino que el problema era la falta de fe de esos hombres. No recordaban lo que él hizo anteriormente. Y eso es lo que a lo que les lleva la mente. ¿No se acuerdan cuando yo hice el milagro de multiplicación y había por base 5.000 hombres? ¿No se acuerdan cuando yo hice el milagro de multiplicación y había por base 4.000 hombres, sin contar ambos milagros, las mujeres y los niños? ¿No se acuerdan cuántas canastas, cuántas cestas recogieron? Y ahí entendieron. ¿Ya? Entonces era una ceguera espiritual, pero era temporal, porque Cristo ya les estaba dando luz, y a aquellos que le pertenecen, Dios les da luz. Pero a medida que vamos caminando, Él nos da más luz, nos da más entendimiento. Entonces, ahora nos podemos entender, ¿cierto? Sí, este relato puede decir, es sencillo, hasta un niño lo entiende. Pero considerando el contexto, vamos viendo que este tiene un significado bastante importante. ¿Ya? Aparte, estaba tratando de entender este personaje, porque me quedó dando cuenta de este personaje, este ciego, ¿verdad? No sé, me empecé a ver cómo Dios trataba con él personalmente. Porque hay un trato personal en todo lo que Dios hace siempre. Independiente que le hable a los discípulos en forma de grupo. Pero acá en este texto nos muestra este hombre que es ciego y que es sanado y que es traído delante de él por sus amigos y llevado, ¿verdad? Y como decía al principio, es más probable que haya escuchado o que a lo mejor no le daba tanto interés, porque no dice la escritura que él estaba necesitado de ir a Cristo o quería seguir o quería, claro, no se nota más detalle. No se da más detalle, pero eso no quiere decir que no haya habido algún sentir de él. Claro. Pero a medida que uno lee se da cuenta de que es lo más probable que él fue porque los amigos lo llevaron. Y ahí, donde lo podemos ver es cuando hace estos dos procesos de sanación. No muchos dirán porque es Cristo, como tú decías, porque no lo sanó al tiro. Sí, lo hemos visto en varios ejemplos donde Cristo, como decía Joana, ha sanado a distancia. Hay personas como la mujer que toca su manto y fue sanado. La suegra de Pedro la tocó y se fue. Hay una forma increíble de cómo Dios sana y cómo obra, ¿verdad? Como decíamos al principio. Pero vemos aquí este proceso donde primeramente él, ¿verdad? Le dice, ¿cómo ves? ¿O ves ahora? Y él, no, veo los árboles que caminan. Veo que árboles caminan, una cosa así. Ay, bien. Como cuando tú vas claro. te van pasando cositas y te van pasando así, como, no, léame ella. Y no está claro. Entonces, pero Cristo estaba haciendo otro trabajo más profundo ahí. Porque este hombre, como estaba ciego y estaba solo, ¿verdad? Y quizás cuánto tiempo estuvo ahí, porque no se dice la edad, ninguno muestra esos detalles, pero tiene que ser mucho tiempo que estuvo ciego, estaba ciego hace mucho tiempo. Y como vemos que lo traen a él,
Cristo estaba haciendo un trabajo en él, como diciéndole, mira, tú solo no vas a poder no vas a poder ver. Y, y se lo estaba demostrando cuando le muestra la primera, cuando le dice, ¿tú ves? No veo. Ahí ya le estaba diciendo que solamente Dios podía sanarlo. Ahora, bien, ahora te confirmo que sí. Con eso le da una nueva vista, no solamente física, sino una vista espiritual, porque ya él cree que con él, con sus propias fuerzas, él no va a poder ver. Él necesitaba a Dios y lo veía, lo vio, porque ¿ves ahora? No, no veo. No, y nunca vas a ver. Con tus fuerzas no vas a ver. Yo soy el que te voy a hacer este milagro en tu vida y lo voy a hacer completo. Ahora, ¿ves? Sí se ve. Y despierta la fe del hombre. Este es Dios. Este hombre sí realmente es Dios. Y despierta la fe. Porque hay procesos que hace Dios en la vida. Y de manera personal. Y de manera personal. O sea, era necesario así de esta forma. Y uno dice, ¿cómo? Había mucha gente, sí, puede que había mucha gente, pero había un trabajo personal. Estaba haciendo Dios tratando, y delante de todos, sin que nadie se diera cuenta, estaba haciendo un trabajo personal con este ciego. Y ese trabajo personal lo completó al 100%, y más, el hombre después al final podemos ver que Cristo le dice, ¿verdad? Ahí dice, no le digas a nadie en la aldea. ¿Qué es lo más probable que hizo? No nos dice, de otros sí nos ha dicho que hacen todo. Pero ¿qué es lo más probable que haya tenido que hacer? ¿Verdad? Diciendo no le digas a nadie. Pero yo veo ese trabajo de Cristo en esta persona, un trabajo personal con él, con su fe, está tratando con su fe mediante un problema físico. Claro, como estuvimos viendo ahí. ¿Verdad? Como veíamos, el personaje busca algo físico, ¿verdad? Para enseñar, ¿verdad? Claro, no solamente le dio la vista física, sino que este hombre ya estaba mirando a Jesús diferente. Claro. De manera personal, no de oídas. Y como tú bien decías, no, todos saben este texto, y a lo mejor sí, muchos lo han leído y todas las cosas, hasta a lo mejor han predicado. Pero cuando uno viene y lo lee y lo vuelve a leer y lo sigue leyendo, va encontrando muchas más cosas dentro de este texto. Y siempre nos pasa lo mismo. Y siempre nos va a pasar lo mismo. Siempre vamos a seguir aprendiendo. Y siempre vamos a seguir aprendiendo. Porque aquí lo estamos viendo. Así es, amén. Y claro, gloria a Dios, porque Él es el que abre los ojos. Amén. ¿Verdad? Él es el que abre los ojos a aquellos que le buscan. ¿Verdad? Y aquellos que nosotros llevamos delante de Él. Aquí vemos un ejemplo. No hace oídos sordos. Aquí vemos un ejemplo. Nosotros podemos presentar almas delante del Señor que viene, y como se hablaba el domingo pasado con los hermanos, que hablaba nuestra hermana Ignacia, que el Señor ha enviado, ¿verdad? Almas, ¿verdad? Necesitadas a la iglesia. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Que lleguen almas necesitadas, eso quiere decir de que hay un hospital para ellos. Y ese hospital está abierto para todo aquel que quiera venir a sanarse con las manos de Dios, de nuestro Salvador. Hay algo que Dios está haciendo en nuestras vidas siempre, constantemente. Y aquí Cristo nos enseña quién es el que hace la obra. ¿Quién es el que hace la obra? Nosotros podemos llevar, ¿verdad? Y podemos orar, que es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Orar. Nuestro pastor nos está pidiendo que estemos orando, ¿verdad? A cierta hora. Y Dios, ¿verdad? Pero nosotros no convertimos a nadie. No convertimos a nadie, solamente estamos haciendo una petición delante de nuestro Dios y dejárselo a su voluntad si Él quiere hacerlo. Pero siempre mirándolo así. Que se haga tu voluntad. Porque de que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero que sea en el tiempo de Él. Claro. Hay procesos que todavía hay que pasar y hay que vivir y hay que madurar en esos procesos, y que tenemos que tener claro que Dios es el que va haciendo madurar nuestra fe. Y es necesario ciertos procesos en nuestro camino en Cristo, de la mano de Cristo, que nosotros debemos pasar para poder entender realmente
la enseñanza de Dios a nuestras vidas. Que de otra manera Y que no la podamos podemos creer, como lo hace con este ciego. Así es. Él trató con él de una forma personal, ¿ya? Diciendo, ¿ves? Solo no vas a poder. Y por eso yo estoy aquí. Y ahora, ¿ves? Sí, ahora ves. Entonces, como nos damos cuenta, lo más probable es que Jesús escoge aquí, ¿cierto?, este método para poder ilustrar a sus discípulos, mostrándoles, ¿cierto?, que en aquel momento esa ceguera espiritual que ellos tenían, que no entendían, habían cosas que no entendían, como estuvimos viendo el pasaje previo, ¿cierto?, de que no entendían cuando te hablaba de la levadura, no entendían, ¿ya? Entonces, había cosas que no entendían, y Jesús les todavía no entienden, pero ese todavía no entienden da esperanza, porque no es como esa ceguera que tenían los líderes religiosos que de plano iba a ser permanente porque rechazaron a aquel que da la luz verdadera. Cristo dijo, yo soy la luz, y rechazaron la luz. Entonces esa ceguera iba a ser permanente. Pero en cambio los discípulos estaban siguiendo a Jesús, ¿cierto? Y que aunque aún no entendían todo, siguiendo, ¿cierto? Jesús dijo que aquel que lo sigue a él no iba a permanecer en tinieblas. Entonces es un mensaje alentador cuando les dicen, todavía no entienden, porque hay esperanza de que sí va a haber un entendimiento, ¿ya? Pero esa ceguera iba a ser solamente por el momento, ¿ya? Iba a ser sanada, así como lo estaban viendo reflejado con este hombre. Quizás ahora ven borroso, cosas que no entienden, ven todo distorsionado, pero va a ser sanado. Pero eso va a ser sanado de manera paulatina, de manera gradual, así como el Señor estaba obrando con con este varón. Porque recordemos que aquí el Señor lo sacó de Bethsaida, está con sus discípulos. Entonces, probablemente, bueno, ya estamos viendo que el Señor se está enfocando únicamente en sus discípulos, porque estamos ya a meses de la cruz. ¿Ya? Entonces está haciendo una preparación especial a sus discípulos y está usando esta enseñanza para ellos, ¿ya? Entonces, por extensión, hermano, y como lo hemos dicho una y otra vez, aquí no tenemos nosotros derecho a jactancia con los discípulos, nosotros estamos igual. Así que esta palabra por extensión también es para nosotros, ¿ya? Y es que así como la primera visión de este hombre fue incompleta, veía borroso, no podía distinguir las cosas bien, así también en nuestro entendimiento muchas veces acerca de Dios. Así somos, tal cual, ¿ya? Hay cosas que no entendemos, hay cosas que entendemos de la manera que no tendríamos que entenderlo, ¿ya? Y cosas que nosotros creemos que entendemos, pero realmente no las entendemos como deberíamos de entenderlo. Aunque suene raro lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero yo creo que sí me entendieron. ¿Ya? Ahora, ayúdanos, Señor, a entender. Trabalengua de la... No, sí se entiende. Entonces, y de hecho, la misma Biblia es la historia de una revelación progresiva de Dios a la raza humana. Porque imagínense en Hebreos 1, verso 1 y 2 lo dice, bueno, yo solo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahí hubo una revelación, ¿cierto? Habló de muchas maneras, muchas veces, por medio de los profetas a nuestros antepasados. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces ahí vemos una revelación progresiva de Dios a la raza humana. Porque hay cosas que no podemos digerir. Y Dios, de a poco, ¿cierto?, va tratando con nosotros. Aquí hay un comentario de Pablo Hoff que dice, al igual que la curación del ciego de Bethsaida, la comprensión de la verdad espiritual y la consagración al Señor de parte de muchos nuevos convertidos es paulatina. Y eso es verdad, ¿ya? No comprendemos todo de inmediato. Y también la consagración va de a poco a medida que nosotros vamos siendo iluminados con la verdad. Y aún siendo iluminados con la verdad, nos caemos, y esto también es un proceso, ¿ya? Otro comentario dice, es cierto que no pueden faltar en ningún caso los elementos de arrepentimiento y de fe, pero es igualmente claro que la visión celestial se recibe de muchas maneras y que a veces la perfecta claridad
no llega a las almas sino a través de largas y penosas etapas, que es lo que estabas hablando. Amén. ¿Ya? Entonces, ahí podemos considerar dos cosas. Que a veces la verdad espiritual, ¿cierto?, no la vamos a percibir con claridad desde el principio. Van a haber muchas cosas que no vamos a entender. Pero el Señor se va encargando, ¿cierto?, en todo este proceso de que nosotros entendamos lo que tenemos que entender. ¿Ya? Pero muchas veces ese entendimiento no llega si no hay procesos dolorosos. Amén. ¿Ya? Esa es otra parte de la verdad. De este camino. Este camino. ¿Ya? Porque nadie dijo que esto iba a ser color rosa. Jesús habló muchas veces de los costos del discipulado, así que aquel que le dice, no, venga Cristo y la soluciona sus problemas, le está diciendo mentira. ¿Ya? Porque Jesús no ocultó el costo del discipulado. Dijo, por causa de mi nombre les va a pasar esto, los van a perseguir, incluso algunos van a creer que están sirviendo a Dios y les van a estar haciendo daño, ¿cierto? Pero Él habló acerca de eso y no ocultó nada. Muchas veces advirtió acerca de aquellos que son engañadores. ¿Ya? Jesús no se guardó nada, no andaba con letras pequeñitas como muchos andan hoy en día. Y si Él no lo ocultó, ¿por qué nosotros lo vamos a ocultar? No podemos tergiversar el mensaje. Amén. ¿Ya? Pero, aunque, hermanos, van a haber procesos dolorosos, y quizá a través de ellos no vamos a entender algunas cosas que antes no entendimos. ¿Ya? Eso nos recuerda algo bien particular, ¿ya? Y que es nuestra esperanza. Que Jesús jamás nos va a abandonar. Aunque estemos pasando, como dice la Escritura, en el valle de sombra y de muerte. Él va a estar ahí, infundiéndonos aliento, con su vara, ¿cierto? Con su callado. No nos va a desamparar. Él nos deja a medio hacer su obra. El que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Ya? Lo que Él ha comenzado, lo va a finalizar. Dice Filipenses 1:6, nueva versión internacional, lo voy a leer. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Él es el que comenzó. Y Él no es hombre para mentir. Entonces, a la luz de ese pasaje podemos, hermanos, tener esa confianza de que Jesús tiene el poder para terminar en nosotros la obra que comenzó. Así que, si está desanimado, confío. O sea, si se mira a usted, obviamente hay momentos, hay lugar para que nos desilusionemos. Si nos miramos a nosotros mismos, ¿ya? Pero gloria a Dios que no estamos en nuestras manos, sino que estamos en las manos de Él, ¿ya? Y aunque la obra del Señor puede ser progresiva, aquí estamos viendo de que es seguro, de que va, ¿ya? Entonces, Él tiene el poder para terminar todo esto. Y lo podemos ver ejemplificado en los mismos discípulos. O sea, no entendían. Vemos en los evangelios una y otra vez que el Señor les explicaba algo y no entendían. ¿Ya? Y posteriormente, cuando ya tenían el Espíritu Santo, todavía estaban en proceso. Y el mismo Dios que obró en ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Ya? Pablo a Corintios, 1 Corintios 13:12, nueva traducción viviente, se lo voy a leer. Vi mal, veo borroso. Escucho borroso. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego, o sea, no nos vamos a quedar así siempre. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Mismo que pasó con el ciego, si tú lo lees bien. Sí, tal cual. Ahora nosotros vemos todo de manera imperfecta, no entendemos todas las cosas, pero eso no va a quedar ahí, eso no es el fin. Va a llegar el momento en que vamos a ver todo perfectamente, como Dios quiere que lo veamos, porque Él lo va a perfeccionar. Entonces, todo lo que ahora conozco es parcial, dice aquí el texto, e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Así que, vuelvo a reiterar, no se desanime. No se desanime aunque no entienda por el proceso que está pasando, las cosas que está pasando. No se desanime si no ve con claridad, si no entiende, si se considera duro. ¿Ya? Porque somos duros, yo me considero duro, me cuesta entender. ¿Ya? Pero este es un mensaje de aliento. ¿Ya? Al igual como el Señor le estaba tratando de transmitir a sus discípulos, ahí en el contexto. ¿Ya? Confía, eso es lo que el Señor está diciendo. O sea, Él sigue obrando. Amén. Él es el que transforma nuestra visión y nos lleva de una fe, como bien decías tú hace un momento, de una fe incompleta
a una fe clara y completa. Él es el que lo hace. Amén. Entonces, una visión borrosa no es el final. No es el final, sino que es parte del proceso. ¿Ya? Como lo estamos viendo acá. Es parte del proceso. Y parte del proceso, mira, es más, y parte del proceso lo está mostrando Dios aquí mismo, donde Betsaida no era un buen lugar a los ojos de Cristo. ¿Y qué hace? No, te adelante. Espera un poquito. Espera un poco. ¿Ya? Entonces, una visión borrosa no es el final. ¿Ya? Hay esperanza. Es parte del proceso. Entonces, a la luz de eso, ya nos dio esperanza a nosotros. O sea, el Señor nos está perfeccionando, no nos deja ahí a la deriva. Soy duro, soy porfiado, me equivoco, ¿cierto? Pero el Señor está trabajando en mí. ¿Ya? Así que, reconociendo esa gran paciencia, esa gran misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, ¿no nos llevaría también eso a ser pacientes y comprensivos con la visión y entendimiento imperfecto de nuestros hermanos? Debería, ¿cierto? Amén. Porque el Señor ha sido paciente y comprensivo con nosotros, pero se nos olvida. Por eso, que el Señor a veces demandamos perfección del otro, pero nosotros venimos ante el Señor, Señor, perdóname porque soy imperfecto, ¿cierto? Queremos misericordia para nosotros, pero juicio para el otro. Que el Señor nos ayude. Todos somos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Amén. Ahora, lo que tú tanto querías desde el principio, versículo 26. Y lo envió a su casa, ¿ya? Diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Ya? A menudo el Señor decía lo mismo, como bien decías tú hace un momento. A ciertos personajes que sanaba le decía, no le cuentes a nadie. ¿Ya? Y salían haciendo todo lo contrario. Bueno, aquí no nos dice que hacen lo contrario, se queda ahí nomás, en la orden que el Señor le da. Ya, le dice ahí que no cuente esta experiencia que tuvo. ¿Ya? Entonces, después de restaurarle la vista a este hombre, él lo envía a su casa. Y le dice ahí, como leíamos, no entres en la aldea. No entres en la aldea. Tampoco lo digas a nadie en la aldea, específicamente en la aldea. ¿Y por qué le dio esta orden? En este momento, ni los discípulos lo sabían. En este momento, ni el ciego entendía por qué Jesús lo sacó de la aldea y lo sanó afuera. Nadie entendía, pero Jesús lo tenía claro. ¿Por qué le dio esta orden? Porque Betsaida había presenciado muchos milagros, pero no querían arrepentirse. De hecho, hay una porción de la escritura que les dice, Mateo 11, del verso 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y desde ese momento de Mateo 11 a la porción porque ya estamos en Mateo 16, este es el texto paralelo en Marcos 8. ¿Ya? Desde ese tiempo hasta ahora, ellos habían presenciado muchos milagros, pero no se habían arrepentido, no habían creído. Sí es. Entonces, Jesús, al acompañar a este hombre fuera de la ciudad y negarle la oportunidad de volver y contar lo que había sucedido, al hacer eso Jesús estaba confirmando la incredulidad que había en ese lugar, y por tanto, como persistían en esto, ¿qué iba a venir? Juicio. ¿Ya? Igual como los fariseos que había confrontado antes. Lo rechazaron, no querían creer a pesar de todo lo que vieron, a pesar de todo lo que oyeron. ¿Ya? Entonces, como rechazaban, estaban condenados a la ceguera espiritual, eterna. ¿Ya? Entonces no había más luz que darles, no había más evidencias de poder que mostrarles. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, no creían. Y ahí podemos verlo. Por eso es que Jesús le dice a este hombre que no vaya allá, que no les diga nada. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús sana, hermano, Él también da instrucciones. Cuando el Señor obra en nuestras vidas, tenemos que caminar diferente. Él nos saca de cierta forma de vivir, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Ya? Entonces, y si el Señor obra en nuestra vida, no es para que después nosotros hagamos lo que queramos, sino que ahora tenemos que vivir de acuerdo
a su instrucción, de acuerdo a su palabra, y no volver atrás, sino que seguir perseverando. ¿Ya? Entonces, el llamado es a confiar en Él, Amén. a ser obedientes a sus instrucciones, a su palabra, aunque no entiendas, aunque no entiendas todo, aunque no entiendas por qué te está diciendo eso. Tenemos que dejar que Él nos guíe, porque aunque yo no lo sé, aunque usted no lo sabe, Él sí lo sabe todo, porque Él le sabe. ¿Ya? Ahora, hay algo bien especial que me encontré en este texto, ¿no? ¿Ya? Porque hay muchos supuestos sanadores, ¿cierto? Que se apoyan en esta porción de Marcos para apoyar las sanidades incompletas que ellos realizan, ¿ya? En esto, no, ven por tu milagro, noche de milagro y cosas por el estilo. No, es que respaldan en que las personas no fueron sanadas completamente, diciendo, no, es que sucedió con Jesús, entonces está respaldado por la Escritura, ¿ya? Pero vemos acá, a la luz de la misma Escritura, que eso no es así, sino que está totalmente sacado de contexto, ¿ya? Porque todas las sanidades que Jesús realizó fueron totalmente perfectas y completas, ¿ya? O sea, volviendo a tomar el ejemplo de Decápolis, que era un lugar gentil, ¿ya? Ellos no tenían cuna en la palabra de Dios, ¿ya? Sino cuando estábamos estudiando eso, veíamos que se han encontrado ruinas de que ellos tenían, de todo el sistema de adoración que ellos tenían al panteón griego, ¿ya? Y cosas por el estilo, cosas paganas, ¿ya? Deidades paganas. Pero ellos, ¿cierto? No teniendo fundamento en la Escritura, no teniendo las bendiciones que tenía el pueblo de Israel, ellos reconocieron que cuando llegaban todos los enfermos a Jesús y Él los sanaba, veían que los sordos salían oyendo, que aquellos que venían mudos salían hablando, gritando, alabando a Dios, que aquellos que venían cojos eran sanados. Y todos salían de una manera diferente, ¿ya? Y ellos mismos dijeron, todo lo ha hecho bien. Marcos 7:37. Todo lo ha hecho bien. Todas las obras que Jesús realizó fueron totalmente perfectas y completas. Y este milagro no fue la excepción, ¿ya? Este milagro no fue la excepción. El Señor no deja su obra a medio hacer, ¿ya? Y vemos acá que Él toca de nuevo a este ciego y esa vista fue restaurada totalmente. Así que aquellos que toman estos pasajes para distorsionar la Escritura y decir, no, es que está respaldado por la Escritura, es que a lo mejor no vas a ser sanado posteriormente. Hemos visto que incluso... Tienes un pecado que no has confesado. Claro, le culpan a la persona por lo fallido. No has diezmado. Cuando diezmes de corazón, ahí vas a ser sano. Claro, entonces... Mercenario. Todo esto está muy alejado, ¿cierto?, del fraude y del fracaso que caracteriza mucho hoy en día, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Jesús lo sanó completamente. Amén. Ahora, hay un comentario de MacArthur, ¿ya? Lo encontré muy bueno y que les voy a leer textual. Dice, este fue un milagro privado llevado a cabo por Jesús a sus discípulos y resaltó varias verdades importantes. En primer lugar, dice aquí MacArthur, actuó como una confirmación de su deidad, ¿ya? ¿La deidad de quién? De Jesús, ¿ya? Porque solamente Dios puede dar vista a los ciegos. Salmo 146, 8, ¿ya? Es una confirmación de su deidad. En segundo lugar, nos dice aquí, proporcionó a los discípulos una visión del reino mesiánico futuro, ¿ya? Tomando ahí como cita Apocalipsis 21:4, donde nos dice que durante ese tiempo ya no van a haber más dolor, no va a haber más muerte, no va a haber más clamor, incluyendo dentro de todo esto condiciones como la sequía, ¿ya? Ya no va a haber más de eso. Entonces ahí nos dice aquí, se proporcionó a los discípulos una visión del reino mesiánico futuro. Si lo estaba haciendo ahora, después iba a ser pleno, ¿ya? En tercer lugar, nos dice que este marcó un momento decisivo en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Bueno, tomando en consideración lo que le había dicho anteriormente, me adelanté un poquito, donde le compartía que ya estaba a meses de la cruz, ¿ya? Entonces ya Jesús empieza a tratar únicamente con sus discípulos, a prepararlos de manera especial a ellos, se empieza a apartar ya de las multitudes, de la forma en que hemos acostumbrado a verlo, ¿ya? Y se centra únicamente en ellos, y ya aquí empieza a hablar sin rodeos acerca de su muerte a ellos,
¿Ya? Amén. Y por último, y ya lo hemos hablado también, este milagro actuó como una ilustración de la ceguera espiritual temporal para los discípulos. Espiritualmente hablando, ellos habían estado una vez ciegos como este hombre, ¿ya? Pero el Señor les dio vista. Y aquel que tiene luz, el Señor le va dando cada vez más luz. Recordemos, hermano, que los discípulos habían sido criados. ¿Dónde? En el judaísmo tradicional. A ellos le habían enseñado a seguir a los fariseos, a los escribas y todo eso. Y cierto, aún con la luz del Antiguo Testamento, ya, y con las ventajas de ser parte del pueblo de Dios, ellos aún tenían el entendimiento ahí, ya no entendían completamente. De hecho, estaba totalmente desenfocado ese entendimiento, porque recordemos que ya había pasado harto tiempo en que se habían añadido por bastante tiempo, voy a reiterar, cosas en la tradición rabínica. Veíamos que eso se iba formando con el pasar de los tiempos, se iban añadiendo y añadiendo cosas, ¿ya? Entonces estaba todo, cuando Jesús llegó, estaba todo desenfocado, en vez de acercarlos a Dios, todas estas cosas de tradiciones e hipocresía religiosa terminó apartándolos de Dios. Pero todo eso acabó cuando Jesús llegó. Con ese toque salvador de Jesús, Él quitó, ¿cierto?, ese velo de oscuridad que ellos tenían, que había cubierto en alguna ocasión, ¿cierto?, sus corazones incrédulos. Y en un acto de misericordia divina, vemos que Jesús obra en ellos y le brinda la fe, les da vista, ¿ya? Al igual como lo hace con todo aquel pecador a que salva, cada uno de nosotros, ¿ya? Para que podamos responder a la palabra, para que podamos comprender la palabra. Amén. ¿Ya? Dice Juan 1:9, Jesús es aquella luz verdadera, hermano, que alumbra a todo hombre. Y esa luz venía al mundo, ¿cierto? Amén. Así que a la luz de todo lo que hemos estado viendo, con esta luz verdadera que es Cristo, que alumbra nuestras vidas, que aquel que lo sigue no andará en tinieblas, no permanecerá en tinieblas. Así es. Deja que el Señor te guíe, Amén. así como este ciego dejó que el Señor lo guiara. Atiende a la instrucción, ¿ya? Vive de acuerdo con su palabra y que tu anhelo no sea volver atrás, sino que sea seguir adelante, seguir Así firme, es. a pesar de lo que venga. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Confiando, ¿cierto?, que el Señor todo lo tiene bajo control, que Él es el que sabe todo, no nosotros, ¿ya? Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero Él sí lo sabe, así que tenemos que confiar en Él. Si nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable, ¿nos va a dejar ahí a media? Hemos visto que el Señor no deja a media nada, ¿ya? Así que vuelvo a recordar, no te desanimes si hoy no entiendes, no te desanimes si hoy ves borroso, ¿ya?, con las situaciones que estás viviendo, cosas en las escrituras que no entiendes. Ver borroso no es el fin, ¿ya? No es el fin. El Señor sigue obrando en aquellos que son suyos, así que todo lo que te acontece, todo lo que le está pasando ahora, es parte del proceso. Amén. Es parte del proceso. Nosotros solamente tenemos que confiar. ¿Y en qué? En su palabra, ¿ya? Porque aunque su obra a menudo es paulatina, es segura. Amén. ¿Ya? Así es. Eso es lo que vemos acá. Él Amén. lo deja. Tiene el poder para terminar todo lo que ha comenzado. Amén. ¿Sí? Amén. Retomando lo que Joana antes me dijo que no hablara, bueno, yo voy a hablar otra cosa. Yo pensaba que te iba a adelantar con lo que iba a decir. No, yo nunca me adelanto con su texto. Yo No, siempre, sí te adelanto de repente. Bueno, de repente hay partes que sí, yo nunca lo hago exageradamente. Estaba viendo la escritura, y como pienso que también que usted la está leyendo y la está viendo. Bueno, vemos ahí cómo este hombre es sacado de esta ciudad de Betsaida que ya anteriormente tú has dicho, ¿verdad? Mediante la escritura, cómo era Betsaida. Entonces yo veía cómo Cristo, ¿verdad?, lo saca, lo lleva a un lugar y yo decía, esto es mío, esto es mío, hermano. Hizo lo mismo conmigo. Me sacó de un lugar de tinieblas para llevarme a un lugar de luz. Y aquí vemos que sacó a este ciego de ese lugar donde no creían, aunque hubiera milagro, no iban a creer. Lo saca de ese lugar, lo lleva a un lugar donde
él podía tratar personalmente con él, y le da luz, porque puede ver. A su alma le da luz. Muchas veces Cristo hace cosas por nosotros, y voy a insistir en esto. Nos saca de lugares a lo mejor que nosotros pensamos que estamos bien. Por eso yo veía en el ciego, veo esta actitud de como que no veo que él esté diciendo, ayúdame, hijo de Dios, o algo así. Mesías, ayúdame. Quiero ver. O ten misericordia de mí, claro, hijo de David, como otros. Claro. Y tampoco hay algo al final de la sanación como diciendo, como que la escritura cerrara y creyó. No dice eso. Entonces veo que, claro, este hombre estaba en ese lugar, recibe, ¿verdad?, la misericordia de Dios, lo saca de ese lugar porque él no pertenece, lo saca. Te tengo que sacar de ahí, te tengo que ponerte en un lugar de luz. Tengo que ponerte en otro lugar donde sí realmente tu fe va a crecer y van a ser abiertos tus ojos. ¿Verdad? ¿Y por qué al final también el texto nos dice esto de que, y creyó? ¿Verdad? O que fue, y como que siempre cierran los textos y dice, no, y fue hablándole a todos y le dijo a todos que había sido sanado y que el Mesías era él, ¿no? El mayor ejemplo vivo era que él viera. Esa era su forma de predicar de Cristo, porque muchos lo conocían por ciego, pero ahora ve. Y muchos le van a preguntar. No era necesario que saliera diciendo, no. El primero que lo vea, que lo conozca, o que lo haya visto ahí pidiendo moneda, limosna. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, ok. Ahí se predica solo. Con la sanidad que le hizo Cristo. Él pudo predicar con su vida. O con su... con un testimonio claro, vivo, que no era necesario. Ahí, bueno, también estaba leyendo delante que había muchos también estudiosos que dicen que este hombre no decía nada porque venía de Betsaida, y en Betsaida, aunque hubiera milagro, no iban a creer. Y él se fue sanado y se fue nomás. No creyó. Pero no lo dice la escritura. No lo dice la escritura, pero hay unos estudiosos que dicen, por eso dije, hay unos estudiosos que dicen eso. No dije, la Biblia lo dice. Pero eso es, ¿verdad? Podemos ver también ahí en eso, leyendo la escritura, uno puede sacar también partes de que al final es la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y muchas veces, y por no decirlo al 100%, nosotros lo vemos reflejado en la escritura. Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los ciegos, nosotros somos los enfermos, nosotros somos los que necesitamos ayuda, nosotros somos los que estamos, ¿verdad? Se podría decir enojados con Dios. Entonces, Dios ahí viene. Por eso vino Cristo, ¿verdad? Para volver a armar este lazo, esta comunión directa con Dios y poder tener salvación, ¿verdad?, mediante Cristo, mediante Jesucristo. Y Cristo y Dios hacen algo que muchas veces uno no lo entiende, como voy a volver a repetir esto, que lo saca de un lugar muchas veces. Yo he hablado con hermanos cristianos que sí, que dicen que se sienten, de repente están solos, solamente ellos, incluso hay algunos que solamente en sus casas, el único que cree es él. Le dio la espalda a la mamá, el papá, los hermanos, hasta la esposa no cree. Y los hijos, ¿para qué? Hay otros que dicen que no, que yo estoy solo, que yo no tengo amigos, no salgo, nadie me invita a carretera. Porque Dios te aparta, te saca de ese lugar. Ese lugar no te está haciendo bien. Te saca de ese lugar y te lleva a un lugar mejor. Donde vas a poder crecer espiritualmente, donde vas a poder crecer como seguidor de Cristo, vas a poder entender y comprender a lo mejor mucho más la palabra de Dios en ese lugar. La finalidad de Dios, que nosotros crezcamos, ¿verdad? Que podamos ser esos militantes, como dice la Escritura, ¿verdad? Fieles, ¿verdad? Estar ahí firme ante toda adversidad, porque para eso Cristo siempre nos está hablando, preparándonos, ¿verdad?, para esta batalla, ¿ya?, en la cual vamos a ver muchos heridos, vamos a ver muchos que vamos a estar cansados, agotados, sedientos,
¿verdad? Ya con calambres, ¿verdad? Que ya no queremos más, pero tenemos al mejor comandante de este regimiento, de este pelotón, de este ejército, que es Cristo. Amén. Y se preocupa de cada uno de nosotros en los momentos difíciles. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos levanta, Él es el que nos habla amorosamente y nos levanta, ¿verdad? Y nos dice, yo estoy con ustedes.